llamamos calor. Decimos entonces que la geotermia es una fuente basada en el aprovechamiento del calor natural del subsuelo terrestre. Se basa en este calor primitivo que ya viene pues del manto o de la radioactividad natural de las rocas. Es una energía normalmente pues que es limpia a comparación de otras energías que no son renovables y la diferencia hacia por lo menos las energías eléctricas o solares es que es una energía constante que la podemos explotar del subsuelo y que no va a estar dependiendo, digamos, del clima, ¿sí? Del viento, del sol. Entonces, es realmente algo que podemos aprovechar y en Colombia pues tenemos ese potencial también. Entonces, como para hacer una breve introducción a las nociones básicas sobre qué es cómo se transmite el calor en el fondo de la Tierra y pues en general, en química normalmente se ven que hay tres formas de transmisión del calor: la conducción, la convección y la radiación. Entonces, la radiación normalmente no necesita de un medio material. Entonces, acá ven por lo menos la imagen, la ollita es un poco como el ejemplo cliché que se utiliza en química para este tipo de explicación, pero sirve muy bien porque en este caso, digamos, cuando acercamos la mano al fuego, sin tocarlo, sentimos esa transmisión de calor. Entonces, no necesitamos ningún material que nos transmita el calor. Se hace por medio de ondas electromagnéticas. Tenemos entonces la convección que se transfiere a través de líquidos o gases por el movimiento de partículas, creando flujos continuos de que pues, estos flujos continuos es el agua o el aire, porque también pueden ser partículas de gas que suben la parte caliente y el frío baja, ¿cierto? Entonces, pues en la parte de la ollita con el agua es una muy buena, buen ejemplo porque está el material que se calienta y está el fluido, que es el agua que se va a convertir en un momento dado en gas. Y tenemos la conducción, que la conducción es un fluido, pues, es un calor que se transfiere a través de un material sólido. Entonces necesitamos simplemente ese material sólido. No va a haber un movimiento de flujos, sino que va a haber más que todo es eh, como una vibración de las partículas que van a chocar unas con otras y gracias a eso entonces va a haber esa transmisión de calor. Yo puse entonces dos ejemplos. A la izquierda pueden ver el ejemplo para la convección, que sería entonces la, el caso de Islandia, que pues es muy conocido a nivel mundial, sobre todo por los geólogos, que tenemos la dorsal mesoatlántica que está separando, ¿sí? O divergiendo estas dos placas, la norteamericana y la euroasiática, y haciendo un adelgazamiento de la corteza. Allí también se encuentra un punto caliente que llamamos el hotspot, que ayuda a que por medio de la convección tengamos estos movimientos de flujo hacia la superficie. En Islandia se encuentran también brotes de agua de aproximadamente 100 grados centígrados en superficie. Entonces, pues es un ejemplo bastante claro de lo que es la convección y cómo funciona al interior de la Tierra y que lo podemos ver también al exterior en la corteza. Y el ejemplo de conducción a la derecha está la cuenca de París. Esta cuenca es una cuenca del Jurásico Medio. En Francia le dicen el Dogger, que es donde se acumula la capa calcárea, donde se acumula el agua. Esta capa es un acuífero confinado que pues no tiene transferencia de fluidos entre las capas subyacentes o suprayacentes y gracias a la conducción del manto, ¿sí? Y este movimiento de partículas, este calor se transmite por medio de las capas inferiores hasta este acuífero y este agua es calentada gracias a la conducción de estas capas sólidas inferiores. Entonces, ¿qué tipos de geotermia existen? Tenemos la geotermia superficial, que es la geotermia de baja entalpía, y la geotermia profunda, que es la geotermia de alta entalpía. Algunos autores les gusta, digamos, como dividirlas por profundidad o por temperatura, pero pues bueno.
es como la manera más simple de dividirla, superficial y profunda. ¿Por qué? Porque también podemos encontrar altas temperaturas a una profundidad baja, como es el caso de Islandia, o en algunos casos en el que incluso si vamos a conseguir energía de baja entalpía, tenemos que perforar bastante para poderla conseguir. Entonces depende de dónde se encuentre, si está en una zona de falla, si está en una dorsal, si está en una zona de convergencia, divergencia, o si simplemente vamos a perforar 200 metros. Entonces, nosotros pues tenemos como un conocimiento global en el que pensamos que la temperatura de la Tierra aumenta aproximadamente 30 grados centígrados por cada kilómetro recorrido en profundidad. Pero esto puede cambiar en algunas partes del mundo, ¿sí? Y en algunas partes podemos encontrar 10 grados por cada kilómetro, en otras 100 grados. Y acá me gustaría como interactuar un poco con ustedes y hacerles una pequeñita pregunta de, pues, que me digan y compartan conmigo qué piensan, que por qué, a qué se debe esta variación. ¿Nadie? Espera, no creo que pueda ver el chat, por si no tienen ganas de hablar. Ninguna idea, ahí hay una pista en la imagen. Bueno, entonces en este caso, pues hay, debido al tipo de material en el subsuelo y espesor de la corteza. Muy bien, eso es una de las causas, exactamente. El espesor de la corteza influye y el material también, porque hay materiales que son muy buenos conductores térmicos, entonces pueden estar afectados, digamos, por la temperatura de, exterior de la atmósfera, entonces, digamos, el clima, la humedad, y puede afectar que a profundidad también ella pues baje la temperatura de las capas subyacentes, ¿no? Entonces puede ser esto, también puede ser por la actividad volcánica, y bueno, en general es eso. Puede ser que estén zonas volcánicas, exactamente. Listo. Entonces acá yo les quiero mostrar este tipo de geotermia superficial que es muy poco conocido, por lo menos acá en Colombia, pues no, no sé si ustedes ya lo habrán escuchado, pero pues en mi época no se hablaba mucho sobre estas cosas y esto es algo ancestral que se lleva haciendo hace muchos años en Europa y en Canadá. Se llama pozo provenzal o pozo canadiense, que pues en la traducción yo lo puse como aeráulico porque pues no viene de hidro de agua, sino de aire, ¿sí? Entonces es un sistema pasivo que aprovecha esta inercia térmica del suelo, porque decimos inercia porque normalmente la temperatura a cierta profundidad del suelo no varía, siempre es constante, incluso si hay cambios, digamos, de temporadas como invierno o verano, y que se utiliza para refrescar las casas o para calentarlas. Sí, es una instalación que se hace, entre comillas, muy fácilmente, pero requiere también un estudio previo. Entonces, por lo menos acá, ustedes alcanzaban a ver en la imagen que el tubo tiene cierta inclinación. Hay una razón por la que este tubo tiene cierta inclinación y es que, digamos, el cambio de choque térmico que hay entre la parte del aire que está afuera y el suelo va a hacer que algunas de estas partículas de gas se condensen y queden atrapadas pues en el tubo. Si no hay esta inclinación, entonces no puede haber ese desagüe y va a haber después ciertos riesgos de contaminación y bueno, todo esto se tiene que prever al momento de hacer una instalación de este tipo. Esto se hace por medio de un ventilador que se instala al interior de la casa, dos ventiladores en este caso, que uno controla la entrada del aire o ayuda a la entrada del aire y el otro que ayuda a la salida por la parte superior en este caso. Entonces, estos sistemas son bastante útiles para el ahorro energético porque, digamos, un aire que está, por ejemplo, en verano a 30 grados el exterior,
pasa por el tubo al interior de la Tierra a una temperatura de entre 12 a 14 grados, se enfría, ¿sí? Y entra a la casa a una temperatura, no sé, vamos a ponerle de 20 grados. Esto hay una fórmula y un cálculo para hacer este tipo de cambio de temperatura, pero pues no voy a entrar mucho en detalle. Y al haber este cambio de temperatura acá, entonces la casa va a quedar, entre comillas, más fresca. Y si las personas quieren refrigerar la casa más, pues prenden el aire acondicionado y este aire acondicionado no tiene que hacer tanto esfuerzo energético. Entonces hay un gasto menor. Lo mismo pasa en invierno, porque como la temperatura del suelo es constante, entonces el aire frío que está a 0 grados o menor a 0 grados pasa al interior del tubo, se calienta y entonces la calefacción pues hace menos esfuerzo para calentar la casa a partir de una temperatura un poco más alta. Entonces, eso es un sistema muy bueno, pero requiere de una alta inversión inicial. Hay un riesgo también de contaminación que hay que tener en cuenta, entonces hay que tener un buen desagüe, una buena inclinación dependiendo de la humedad del ambiente. Y lo problemático es que no se puede, o bueno, sí se puede diseñar, digamos, en edificios que ya estén construidos, pero es mucho más complicado porque se tienen que tener en cuenta muchos factores al momento de hacerlo, porque la tubería ya está hecha, entonces es mucho más costoso. Pero para casas nuevas, edificaciones nuevas, es bastante factible. Entonces, ahora tenemos la geotermia superficial de muy baja a baja energía. Entonces, este tipo de geotermia superficial normalmente se utiliza por medio de bombas de calor y un fluido que es un fluido caloporteur, se dice en francés, es un fluido que va a transmitir la temperatura del suelo, ¿sí? Y a partir de la bomba, que es una bomba compresora expansora, va a ceder el calor o el frío al entorno que se desea utilizar. ¿Sí? Este fluido normalmente es una mezcla entre agua con glicol, pero a veces pues utilizan otro tipo de químicos también. Normalmente en las instalaciones pues hay diferentes tipos dependiendo de la superficie que se quiera calentar o enfriar. Y por lo menos la primera, vemos que, digamos, se requiere una superficie horizontal mucho más grande, de aproximadamente 200 a 100 metros cuadrados. Y las otras, la superficie horizontal no es requerida, pero se requiere una gran profundidad de 5 hasta 150 metros, incluso 200 metros. Ahora entonces pasamos a la geotermia profunda. Esta geotermia utiliza perforaciones tanto verticales, inclinadas, horizontales y con crepines para captar el agua caliente. Este método, si ya pues ustedes conocen un poco de cómo se hace la extracción del petróleo, es básicamente lo mismo. Entonces se utiliza como lo ven en la imagen, se utiliza un derrick, se hace una instalación como si fuésemos a extraer petróleo para poder hacer la perforación. Se inyecta un lodo de perforación, que este lodo se inyecta a cierta densidad, lo que va a permitir es que mantengamos una constante en la presión hidrostática, ¿sí? Para que no hayan accidentes. También me va a enfriar la herramienta, la cual está perforando. Y todos estos, le llamamos cuttings en geología, todos estos no recuerdo el término en español, pero bueno, todos estos como pedacitos que quedan de las formaciones que vamos sacando, salen por el otro lado con el lodo. Este lodo va a ser filtrado, recuperamos como los geólogos que nos interesan saber qué es lo que estamos perforando en un tamiz o en un filtro, recuperamos todos esos cuttings y el lodo restante volvemos y lo reutilizamos y lo inyectamos. Normalmente debe haber también un control antes de la reinyección para ver que el lodo no haya cambiado de densidad, de temperatura, etcétera. Entonces ese básicamente es como el sistema de perforación. Una vez tenemos entonces perforado el pozo, puede ser entre 1,5 hasta 5 kilómetros de profundidad. Vamos a encontrar entonces nuestro acuífero y a partir de allí vamos a obtener nuestra energía geotérmica de alta entalpía o de media entalpía. Entonces, media entalpía estaría entre 90 grados y 150 grados y la alta entalpía mayor a 150 grados.
Entonces acá pasamos a las fases del proceso técnico y acá esto es un proceso, pues esta es la parte como más importante que se debe llevar a cabo antes de hacer un proceso geotérmico, pues de hacer un proyecto, perdón, geotérmico, porque nos va a permitir conocer realmente el subsuelo y el acuífero para no tener accidentes, para poder decidir al final qué tipo de instalación se va a construir. Entonces, vemos al principio, como no voy a entrar mucho en detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero la exploración y los estudios previos, la campaña geológica, como geólogos ya sabemos que debemos hacer un mapeo, un muestreo y a partir de esto cruzarlo con datos geofísicos que nos van a permitir tener un conocimiento más a profundidad de la densidad del subsuelo, del tipo de roca y los análisis geoquímicos que son muy importantes para el acuífero porque nos van a permitir de saber dónde hay la recarga y la descarga de este y decidir en dónde podemos perforar. Luego pasamos a la perforación del pozo geotérmico, ¿sí? Como ya les mostré anteriormente, y hacemos la recolección de los cuttings y con esto vamos recolectando datos, también enviamos sondas a profundidad para medir la temperatura, para saber si hay gases y todos estos datos se recolectan para hacer la caracterización del reservorio. Entonces ahí formamos un modelo 3D que nos va a indicar también el potencial energético de nuestro reservorio y podemos decidir qué tipo de planta vamos a construir. Entonces, dependiendo del tipo de temperatura que tengamos, el tipo de entalpía, si es mayor a 150 grados, podemos decir que vamos a hacer una flash plant, como el nombre lo indica, una planta rápida. ¿Sí? No necesitamos de mucho, solo necesitamos la temperatura del agua para poder generar energía. Y si ya es menor a 150 grados, vamos a pasar a un ciclo binario que ya se los voy a explicar y nuevamente pues reinyectamos el fluido. Entonces yo sé que es un poco bárbaro esto si se ve así, este circuito, para los que no conocen, pero en realidad es muy sencillo. En la parte inferior tenemos en este caso cuatro pozos, dos de extracción y dos de inyección. Normalmente debe ser equilibrado los pozos de extracción y los pozos de inyección. Entonces empezamos por la extracción del fluido, va a haber una bomba, que hay diferentes tipos de bombas sumergibles o al exterior, que me va a ayudar a extraer este flujo y luego voy a tener un separador de líquido y gas que pues me va a permitir que no haya un accidente, entonces se hace esa separación y una filtración con un tamiz de 150 micrómetros en este caso. Ya eso es una decisión pues de los ingenieros, ¿no? Para que no vaya a afectar al momento de pasar por los intercambiadores. Esta agua caliente pasa por los intercambiadores y como está a menos de 150 grados, acá se hace un ciclo ORC, que es el Organic Ranking Cycle. No sé si alguien lo habrá escuchado hablar, pero bueno, en general es un ciclo cerrado en el que se utiliza en este caso, porque también se pueden utilizar diferentes tipos de fluidos, isobutano que tiene se utiliza este porque tiene una temperatura de ebullición baja. Del isobutano son aproximadamente 11 grados centígrados. Entonces el agua que llegue con 50, 70 grados va a lograr evaporar este isobutano que me va a hacer girar la turbina a 12.600 revoluciones por minuto aproximadamente para generar energía. Luego el agua que hemos extraído, nuevamente la filtramos y la reinyectamos o en algunas otras ocasiones, como es el caso que se muestra acá, en el paso 7 hay unos intercambiadores de la recuperación de calor residual, que es el calor que queda en el agua. Entonces, dependiendo de la temperatura que estamos extrayendo el agua, la podemos reutilizar también. Acá les quiero mostrar un registro en tiempo real durante una perforación geotérmica. Esta fue la que tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de Atriñi Risorangis. Yo pedí permiso para poder ponerlas acá. Entonces no hay ningún problema. Como podemos observar en la parte izquierda, tenemos pues diferentes parámetros de perforación que lo que nos van a permitir es llevar como controlar la estabilidad del pozo, llevar como un control para que no hayan de pronto incidentes de subidas de gases, de temperatura, de presión. También, digamos, en el caso de la rotación de la herramienta, podemos saber qué tipo de roca estamos perforando por la velocidad que hay, ¿sí? Entonces, pues la labor del geólogo junior es verificar este tipo de registros
estar en comunicación con el jefe de cabina y con el jefe de pozo para decirle, bueno, estoy viendo algo anómalo en los registros, entonces tengamos cuidado o llamar al señor pues, que está perforando el perforador. Y decirle pues si es normal, qué es lo que está pasando, mirar los cambios que se hagan. Entonces, eso básicamente es lo que hace un geólogo junior en cabina, aparte de recuperar los cuttings y analizarlos. Listo, entonces acá puse un pequeñito ejemplo de lo que está sucediendo en París en el aeropuerto, que es un proyecto muy chévere, porque se está perforando también este acuífero Dogger, ese es el más explotado de Francia. Se está captando agua a 71 grados centígrados a 1800 metros de profundidad, se están sacando 300 metros cúbicos de agua por hora y este proyecto va a producir aproximadamente 80 gigawatts por año, que es muchísimo. Esto va a cubrir aproximadamente el 32% de las necesidades de calefacción de la plataforma. Entonces, lo cual es muy positivo y vemos cómo este tipo de energía se puede explotar para este tipo de instalaciones. Entonces, ¿qué pasa si no hay agua subterránea? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no tenemos agua subterránea, Cortes Cuttings. Ahí sí acabo de ver la descripción en español. ¿Inyectar qué? Agua. Sí, exactamente. Entonces, digamos, si no tenemos agua subterránea, pero igual queremos aprovechar este calor del gradiente geotérmico, lo que podemos hacer es utilizar algo que se llama sistemas geotérmicos mejorados o EGS, Enhanced Geothermal System, creo que se llama en inglés. Esto es bastante controversial, ¿sí? Porque digamos que la gente lo relaciona mucho con el fracking. Sí, la cultura general lo relaciona mucho con el fracking, sin embargo, no es exactamente eso, porque acá lo que estamos haciendo es que por medio, bueno, vamos a perforar un pozo de 5 kilómetros, ¿sí? Y sabemos que tenemos un reservorio fisurado. Sí, en el que tenemos varias fracturas, pero no están conectadas las fracturas unas con otras, entonces no es factible poder sacar esta agua. Para que sea factible, entonces vamos a hacer una inyección de agua a presión para inducir la fracturación y que estas fracturas existentes se conecten. Sí, eso es lo que se hace. ¿Qué pasa? Que hay un riesgo de sismicidad inducida. Sí, entonces, pues eso es como lo que tiene de controversial este tipo de proyectos y también que en algunas partes del mundo, en Francia, pues está prohibido, pero en algunas partes del mundo no se inyecta agua, sino se inyecta es un fluido químico para que haya una disolución de los poros. Entonces, pues eso también puede afectar en cuestiones ambientales nuestro acuífero, puede haber contaminación cruzada con otros acuíferos porque se puede ir este fluido químico por medio de las fracturas o las fallas a proximidad. Entonces en Francia, pues les puse dos ejemplitos, no voy a quedarme mucho tiempo ahí, pero pues el de Soussoufre, que es un proyecto que lleva muchísimos años, fue un granito fracturado, perdón, y es una operación geotérmica que está hoy en día en producción y operación. Y está el mismo proyecto, en la misma región, en Vandenham, tenemos también exactamente el mismo proyecto que se quiso llevar a cabo, pero no fue factible porque hubieron dificultades de eventos sísmicos fuertes inducidos y pues el proyecto fue suspendido por las autoridades. Entonces, si ustedes miran a grosso modo los estudios que hay alrededor de estos sistemas geotérmicos mejorados en el mundo, en general, se hacen sobre rocas cristalinas, ¿sí? Y los proyectos que han tenido éxito se han hecho sobre rocas cristalinas. No conozco muchos, pero los que conozco son de rocas cristalinas. Creo que hay uno en Australia de rocas sedimentarias, pero pues bueno, no conozco muy bien la geología. Habría que mirar pues y evaluar cuáles son las condiciones de esto, cómo se puede llegar a obtener, digamos, si esto lo pudiéramos aplicar en Colombia, qué tipo de riesgos sísmicos podríamos tener, sobre todo que somos un país con un riesgo sísmico bastante alto. Entonces, ¿dónde podemos explotar la energía geotérmica después de todo lo que hemos hablado? ¿Ustedes qué opinan? En ninguna parte, por todos lados. ¿Qué opinan?
yo opino, bueno, a ver. Dice, en lugares donde ya se ha hecho perforaciones previamente por otro tipo de proyectos, he escuchado que podrían funcionar. Excelente. En zonas convergentes verdes, no sé a qué te refieres con verdes. Proyectos petroleros abandonados, ¿sí? En volcanes activos, exacto, sí. Entonces, en general, sí, eso sí, en todas partes o prácticamente todas partes podemos aprovechar esta energía geotérmica, sea de manera superficial o sea de manera profunda, ¿cierto? Sin embargo, pues vemos que el potencial que tienen las zonas divergentes o las zonas de fallas o las zonas convergentes, como digamos el Cinturón de Fuego del Pacífico, que tenemos muchos volcanes acá en Sudamérica, en Colombia, por lo menos en Chile creo que tienen muchos proyectos de energía geotérmica. Entonces, sí, se puede aprovechar prácticamente en todas partes. ¿Sí? Hay obviamente que conocer muy bien el subsuelo, hay que hacer una evaluación. Entonces dice, pero en volcán activo siempre me he preguntado, ¿no sería como bastante peligroso? Bueno, pues en Islandia, que tenemos un punto caliente y que pues hay bastante vulcanismo alrededor, ellos aprovechan esta energía. Entonces, no necesariamente tiene que ser energía, o sea, no tiene que ser un pozo de geotermia profundo, porque como son zonas donde las temperaturas son tan altas a pocas profundidades, el riesgo tampoco es tan grande. Pero es lo que siempre les vengo diciendo, o sea, se deben hacer muchos estudios de conocimiento del subsuelo para que estos proyectos tengan un éxito en general. Dice, acá tenemos en Colombia el potencial de las cordilleras central y en zonas de fallas activas es alto, exactamente. Entonces ahí voy. Entonces acá tenemos que, ¿cuál es el potencial geotérmico en Colombia? Entonces hace poco la NH sacó el mapa que está abajo y la Sociedad Colombiana de Geología sacó el que está arriba, que son las zonas de potencial geotérmico en Colombia, ¿cierto? Y aunque está muy bien y son las zonas de montaña, que es donde más tenemos potencial, nos quedamos un poco cortos porque también tenemos que evaluar las zonas donde podemos hacer el uso, el aprovechamiento de esta energía con geotermia superficial. Pero es un avance, ¿cierto? Entonces, lo que hablaba ahorita su compañero que nos comentaba respecto a reutilizar los pozos petroleros, ¿cierto? En Colombia tenemos muchos pozos petroleros y que muchos de ellos están inactivos hoy en día. Entonces, ¿por qué no mirar la posibilidad de reutilizarlos? En Europa ya se ha hecho. No sé si en Colombia acá hay un proyecto en el Casanare que no estoy segura si es precisamente por medio de la reutilización de un pozo de petrolero, perdón, pero pues es una buena, digamos, es algo bueno para comenzar, tenemos por dónde comenzar y sobre todo que las empresas de perforación petroleras tienen un conocimiento enorme sobre nuestro subsuelo y eso lo tenemos que aprovechar para poder hacer este cambio a energías renovables. ¿Listo? Entonces, para finalizar, ¿qué puede aprender Colombia de Francia? ¿Sí? Entonces, primero la planificación a largo plazo, por lo menos el proyecto de Susufore, que duró 20 años, sí, en estudios antes de que fuese realmente ya activo. El aprovechamiento de la baja entalpía, sí, porque pues es un potencial dormido que tenemos ahí y es algo que no es tan difícil de extraer como la energía geotérmica profunda. La reinyección obligatoria del agua, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que no haya una contaminación cruzada en nuestro acuífero, que vamos a cuidar precisamente el medio ambiente, también que hayan ciertas leyes sobre qué cantidad de agua podemos sacar, ¿sí? Controlar la temperatura de inyección de estas aguas. Y bueno, los incentivos estatales y seguros, que ahorita tenemos muchísimas oportunidades en Colombia porque pues tuvimos la COP24 el año pasado y hay muchas empresas extranjeras que están interesadas en invertir en estas energías en Colombia. Entonces tenemos que aprovechar y como universidad buscar ese tipo de financiamientos para proyectos, sobre todo ustedes pues que de pronto estén buscando, digamos, un proyecto de doctorado, de tesis, de lo que sea, contactar a estas empresas porque ellos están interesados realmente en financiar ese tipo de proyectos. Y bueno, la gestión del riesgo sísmico, eso es supremamente importante, sobre todo en nuestro país, donde la sismicidad es tan importante y que pues
digamos, sobre todo en los CGS, que si se va a llevar a cabo un proyecto de estos, tenemos que tener realmente mucho cuidado y mucho conocimiento de nuestro subsuelo. Y listo, vale. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me gustaría pues saber si tienen algunas preguntas con mucho gusto. Y por acá les dejo la bibliografía, una pequeñita bibliografía que hice. No sean tímidos y cualquier cosa pregunten. No hay preguntas bobas tampoco, eso es algo que tenemos que saber. Y pues también hay preguntas que son súper sorprendentes e interesantes. Bueno, Luis pregunta si conozco algún proyecto piloto en Arauca, en la Orinoquía. Pues yo estuve mirando sobre precisamente un proyecto que se está haciendo en Colombia, en el Casanare, creo que es una empresa canadiense que está invirtiendo en este proyecto. Creo que ya pasaron la fase piloto, si no me equivoco. No te puedo hablar a profundidad del proyecto como tal, porque pues no tengo conocimiento. O sea, yo realmente pues he trabajado es en Francia como técnica, como geóloga junior. Entonces, pues no, en Colombia no, lo que he leído, lo que he podido leer. Y hasta ahora el único proyecto que he escuchado es ese. Sin embargo, hace poco estuve mirando una conferencia que también estaban dando sobre el aprovechamiento de la energía geotérmica superficial, y me pareció muy interesante que ya se esté empezando como a abrir ese panorama en el país. Daniel dice, ¿has trabajado con datos SGC con el grupo de geotermia de allá o has conocido el trabajo de ellos porque han quedado en estudios en superficie, pero la aplicación poca? Ya respondiste a mi pregunta. Ah, ok. Vale, sí, sí, más que todo, pues esto yo estuve fue trabajando. O sea, estuve en una empresa que se llama, es una empresa que trabaja con otras empresas de perforación, pero pues únicamente en el control y el registro de datos en tiempo real. Sí, entonces la empresa se llama Elitec, por si la quieren buscar. Si no se acuerdan del nombre, después se las escribo. Y, pues tienen proyectos muy chéveres también alrededor de Francia. Ahorita están invirtiendo muchísimo dinero a nivel gubernamental para hacer proyectos de geothermia. ¿Cómo se evita el agotamiento térmico de un reservorio geotérmico? Bueno, esto es una cuestión de control de la temperatura de inyección del acuífero, de que no haya una sobreexplotación de este acuífero subterráneo, porque sí, a medida, pues, no vamos a decirnos mentiras, va a haber un impacto, ¿sí? O sea, ninguna energía renovable es completamente limpia, ¿sí? Todas van a tener un impacto, porque todas van a necesitar materiales para poderlas generar. Entonces, pues el acuífero va a sufrir de cierta manera, pero se puede controlar si se hace un buen estudio prelevable y que estas temperaturas se puedan mantener. Sí, o sea, en lo que yo pude ver, lo más importante al momento de la inyección era la temperatura del agua. Nosotros no podemos inyectar un agua a otra temperatura, tampoco pues tenemos que mantener también el control biológico, sí, de las canalizaciones, de los intercambiadores. Entonces, pues es todo un proceso también de riesgos que se tiene que tomar en cuenta. Dice, ¿la empresa que menciona se puede aplicar desde Colombia o es necesario estar cursando estudios allá? No, pues tienes que estar en Francia. O sea, para trabajar en Francia sí necesitas un permiso de trabajo francés. Sí, yo tengo entendido que porque de mis compañeros habían algunos chicos que venían de Algeria
pero venían con ya con un contrato. Entonces, pues bueno, también es una posibilidad contactarlos. Lo más importante pues es el idioma, ¿no? Tener el francés, porque ustedes van a estar en un ambiente pues francés, con gente que solo habla francés a veces porque no han aprendido otro idioma. Entonces es muy importante eso, ¿sí? Pero pues pueden empezar a contactarlos y no solo a ellos, sino de pronto a empresas si están interesados, ¿por qué no? Bueno, entonces, bueno, fue un gusto esta conferencia. Si no hay más preguntas, les voy a dejar mis datos en el chat en caso de si están interesados después en de pronto en más información. No, pues agradecemos profundamente a Angie por esta valiosa presentación. Sin duda, pues nos ha dejado varias reflexiones sobre pues, el contexto de la geotermia y pues cómo se aplica aquí en Colombia. Y pues también agradecemos a pues todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. También por favor recordar llenar el formulario de asistencia, lo voy a pasar por el chat. Y pues invitamos a seguir conectados con las actividades del semillero de investigación. Doy espacio, tiempecito para que Anchi pueda pasar lo- el, el contacto de ella. Creo que ya lo dejé, ya está ahí. Dale, Entonces, dale. si al caso, pueden buscar en el chat. Dale, no, pues muchísimas gracias a todos de Bueno, verdad. muchas gracias David, a ti también y al grupo y pues a los asistentes externos e internos del grupo. Muchas gracias por la escucha y quedo a la escucha también si me quieren contactar cualquier cosa con mucho gusto.